Bien, me quedé en el tema de lo que era coberturas, hablando de coberturas, ¿no? Es importante que muchas empresas contratan derivados, ¿no? Futuros, forwards, swaps, opciones, ¿no? Con la finalidad de mitigar riesgos, ¿no? Pero el escenario actual hace que las previsiones del rango normal de riesgos cambien sustancialmente. Y algunas empresas probablemente van a tratar de salir de algunas relaciones de cobertura. Pero hay que tener en cuenta que NIF 9 no permite ahora simplemente descontinuar algo que se ha ya designado como cobertura, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, sí permite una especie de rebalanceo entre las posiciones cubiertas, ¿no? y el instrumento que se tienen que analizar. Y además, NIF 9 tiene muchas mayores posibilidades de efectuar coberturas sobre algunas operaciones que antes NIF 39 no permitía. Entonces, eso también lo tenemos que tener presente, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. No sé, Cristian, si quieres agregar algo. Sí, solamente quería puntualizar, Carlos, de que en el tema del incumplimiento de covenants, NIC 10, si bien es cierto lo que señalas de que existe la bastante probabilidad de que si no se si no se puede lograr un waiver antes del 31 de diciembre, inevitablemente los pasivos se tengan que reclasificar como corrientes. También hay que señalar de que esto ya no es parte del control de la norma, sino es un tema de gestión, porque la gerencia, en el momento que renegocia los pasivos, tiene que tomar conocimiento que hay un efecto directo en la presentación de sus estados financieros si no logra obtener la carta de waiver antes del 31 de diciembre. O sea, es un tema inevitable, lamentablemente, y que muchas gerencias se molestan, fastidian hacia los contadores por esta situación, que es un tema de gestión fundamentalmente. El deber ser es conseguir la carta de sección antes del 31 de diciembre. Basta que esta carta de sección diga 1 de enero, así haya pasado un solo día, para que la clasificación sea inmediata. Y algo que señalar importante. Hace poco el comité del CINEF emitió una nueva resolución que salió, si no me equivoco, en enero del 2020 sobre la clasificación de pasivos no corrientes y corrientes, la cual queda más en claro el tema de la aplicación del incumplimiento de covenant. Eso es algo muy importante que aclarar. Y la otra pregunta, la otra adicional que podría decir es respecto a la reestructuración de deudas financieras. Cuando hablas de reestructuración de deudas financieras, siempre se ha entendido de que se hace un test para ver si es que el préstamo o nuevo préstamo obtenido cumple las condiciones para hacer la continuación de un financiamiento o un nuevo financiamiento. Entonces, dadas las características, es muy probable que las condiciones sean abruptamente diferentes a las anteriormente pactadas, porque estamos hablando de la relación de continuación de un cliente o pérdida de un cliente. Entonces, las compañías usualmente van a ser más benévolas con la finalidad de que se genere la continuación. Entonces, es probable que muchos pasivos que pudieran pensarse que pudieran ser continuación de clientes no lo sean nuevos financiamientos que implique el castigo de los costos amortizados que usualmente habían sido. O sea, cada caso es un caso por analizar, pero lo que digo es de que las condiciones no van a ser, digamos, más abiertas, más condescendientes, porque el tema es la extensión de los negocios. O sea, no es lo mismo perder clientes por no renegociar, ¿no? Y creo que viene el tema de continuidad de operaciones, que también lo ve Carlos, referente a la NIF 15. Bien, gracias, Cristian. Bueno, es cierto, hablando de NIF 15, una norma que se ha tocado en medios académicos y entre las firmas bastante. Ahora, cuando ya parecíamos haber salido de este tema, algunas empresas porque la adoptaron en 2019, pues nos volvemos a enfrentar por un tema importante. Muchas empresas van a renegociar los contratos. Empresas que dan servicios de entretenimiento, empresas que dan, no sé, asesorías, en empresas van a renegociar los contratos. Entonces, ahí se tiene que evaluar si esta renegociación implica que estemos ante un nuevo contrato,
o estamos ante el mismo que se han hecho algunas modificaciones. Si se están variando sustancialmente lo referente a los compromisos, a las obligaciones de desempeño o al precio, estaríamos hablando de un nuevo contrato. Y esto trae también a colación el asunto de lo que mencioné, el riesgo cero, porque si estamos ante un nuevo contrato, vuelvo a evaluar si se cumplen las condiciones de NIF 15 para que estemos en un contrato, ¿no? Además de que las partes sepan sus obligaciones y derechos, sustancia económica, ¿no? que esté debidamente documentado. Está este tema que haya seguridad que la contraprestación va a ser percibida por el que presta o brinda los bienes o servicios. Entonces, ahí vamos a tener un tema importante también para evaluar, ¿no? en nuestros negocios, ¿no? ¿Qué otra cosa más que tenemos que ver en esto? El famoso paso 3 para evaluar los ingresos tiene que ver con los componentes variables. Estos componentes que la norma pide que se estimen desde el momento 1, podemos hablar de penalidades, comisiones, premios, descuentos. Todos estos componentes, la estimación que se había hecho originalmente con esta situación anómala del COVID, sin lugar a dudas también pueden dar lugar a reestimaciones importantes, con impacto en los ingresos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una empresa constructora, yo no tengo que esperar, en el caso de una empresa constructora, a enterarme que he sido objeto de una penalidad. Lo que me dice NIF 15, yo debo revisar mi historial en el tiempo para ese tipo de obra que estoy haciendo y el cliente que tengo, y si ya sé que históricamente me están calculando una penalidad del 5% sobre todos mis ingresos, pues tendré que considerar mi grado de avance no sobre un ingreso del 100%, sino sobre un ingreso del 95%. Pues esa estimación que me pide NIF 15, ahora la tengo que volver a hacer por los temas del COVID, por N razones que puedan haber. Entonces, incluso también las refinanciaciones que van a haber, ¿no? En algunos casos los clientes van a pedir prórrogas, facilidades de pago, pedidos excepcionales de crédito que pueden significar incluir componentes de financiamiento significativos que se tienen que medir también, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones. Y otro asunto también que quería mencionar, importante, que ayer nos lo mencionó un especialista también, los costos para obtener contratos, ¿no? Los costos para obtener y para ejecutar contratos, ¿no? Estos conceptos, cuando están fuera del alcance de otra norma, sea NIC 16 por propiedad planta de equipo, sea NIC 38 por intangibles, sea NIC 2 por inventario, estos conceptos se activan, ¿no? Los relacionados con el objetivo de contrato y se empieza, y los de ejecución, y se empiezan a reconocer sobre una base sistemática de resultados, pero son objeto de deterioro. Entonces, algunos de los conceptos que las compañías han activado por esta razón, habrá que evaluarlos también bajo el marco de 36, que era lo que estábamos conversando hace un rato, Cristian, ¿no? Entonces, hay varios efectos ahí que se tienen que ver. Y finalmente, las revelaciones de NIF 15 son bastante extensas, pues ahora los factores de incertidumbre que aparecen hacen que sean más extensas aún. Entonces, Cristian, no sé si quieres comentar algo. Dos temas nada más, que le podría, o sea, me pongo en lugar de cualquier contador que le podría venir una inquietud. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre el riesgo de crédito que puede surgir sobre el reconocimiento de un ingreso y el tema de la denotación de una pérdida esperada? O sea, lo que me refiero es de que si existe un riesgo de liquidez es porque el servicio aún no ha sido prestado, pero si el servicio ya hubiera sido prestado, ya se convierte ese riesgo en una pérdida potencial esperada, ¿no? O sea, a lo que voy a decir, cuando comienza la norma a gatillar, tú dices, oye, no puedo reconocer ese ingreso porque sencillamente el servicio aún no ha sido prestado y tengo un contrato abierto. Pero si el contrato ya estuvo prestado, hubo transferencia de riesgos de beneficios, el activo financiero que yo generé ya no evita el reconocimiento de ingresos porque el ingreso se prestó. Lo que denota que ese activo financiero va a ser evaluado por su deterioro como activo financiero que puede generar una pérdida esperada. Disculpen que se me activó algo. Y segundo, lo que hablaba Carlos, justo Carlos estaba hablando sobre los costos y que casualmente hayamos hecho una publicación de un comentario del comité de CINIF que hacía un ejemplo, ¿no? Del costo de entrenamiento, que
una solicitud de análisis del tema del costo de entrenamiento para evaluar si el costo de entrenamiento que no calificaba bajo la condición de la NIC 38 y la NIC 38 señalaba explícitamente que los costos de entrenamiento no califican un activo para ser reconocido de acuerdo con NIC 38, lo que te señalaba es que no porque la NIF 15 señale la capacidad de que los costos para incurrir en un contrato o los costos de ejecución puedan ser activables, puede hacer una salida para reconocerlo como activo bajo otra norma. Entonces lo que te decía es, si otra norma te niega la posibilidad de reconocerlo como activo, no puedes coger la NIF 15 para tener una posibilidad de reconocer el costo como activo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese es el pensamiento que está teniendo el comité del CINIF y en verdad, y el tema de las revelaciones, como dice Carlos, que son muy extensas y que en acorde lo que nos tenemos que preguntar es, si bien es cierto, si de acuerdo con NIC 10, esto no son situaciones que generen ajuste, hay que ponernos a analizar la serie de revelaciones que vamos a tener que hacer por COVID-19, que no corrige la medición, pero sí va a tener bastante que ver con las revelaciones que pudieran alertar al usuario para saber los probables impactos que van a tener en el futuro. A ver, entrando ya en la etapa final, tenemos un capítulo que se llama de otros aspectos y haríamos algunos efectos que requieren cierto análisis. Ahora, si bien es cierto, nosotros estamos mencionando una serie de normas, hay otras normas que de alguna manera tienen cierta correlación o cierto efecto, pero que lo que confirma es la necesidad de que se abre una amplia gama de sustentación y necesidad de sustentación de todos los efectos que va a originar COVID-19. Y lo que lleva a los equipos de la gerencia de finanzas y contabilidad de las compañías a tratar de documentar en forma anticipada estos efectos. Porque no hacerlo y esperar al 31 de diciembre podría resultar fatal para poder prevenir y poder monitorear esos posibles impactos en los estados financieros. Ahora, si yo regreso un poco a lo que señaló Carlos, lo único que me preguntaría es, se gatillan un montón de situaciones tributarias, porque la pregunta grande que se podría venir es, oye, ¿cuál es el análisis del devengo? No somos tributaristas, pero lo abrimos para futuros foros, es cuál es el posible análisis del devengo tributario o el análisis tributario correspondiente frente a un ingreso que voy a dejar de reconocer por el elevado riesgo de liquidez que puedo obtener porque no es probable que fluyan beneficios hacia mí. O sea, ¿cuál va a ser la posición de la administración tributaria frente a ello? Entonces, hay una serie de temas y que tienen su respuesta tributaria. O sea, cada tema que hemos mencionado tiene una respuesta o una consecuencia tributaria que también hay que analizar en este contexto. Ahora, y en ese sentido, ¿sí? Y en ese contexto me voy al tema del impuesto a las ganancias. Y me voy al hecho de que, por ejemplo, compañías que tienen pérdidas tributarias arrastrables y que tenían un plan tributario ya estructurado, en el cual sabían que lo iban a recuperar en los próximos 4 años, se pueden estar enfrentando a asuntos en los cuales el plan se les movió. E independientemente de lo que hagan, van a perder pérdidas tributarias si se escogieron al método de resultados consecutivos para recuperar la pérdida tributaria. Quizás las que se salven son las que tienen el método alternativo donde se imputa al 50% de la materia imponible futura. Ellas sí, pero las que están más sensibles es en la primera situación. Segundo tema, el tema de los beneficios a los empleados por terminación de contrato. Y no solamente por terminación de contratos. Hay compañías que administran la cartera de beneficios futuros de los empleados por beneficios que se van a ver muy afectadas por la declinación de los valores y cobra relevancia aquella norma tan poco reconocida, porque muy pocas veces, salvo ciertas excepciones, la he tenido oportunidad de ver en subvenciones en NIC 20, y que ahora con los análisis o las decisiones que pueda tomar el gobierno pueden gatillarse como subvenciones bajo NIC 20.
Y una pregunta a la cual se la doy a Carlos Valle un poco, para poder ver es, por ejemplo, el Estado está dando 30.000 millones de soles al BCR a manera de garantía al sistema financiero para que otorgue préstamos. Y si bien es cierto, estos préstamos tienen que tener la característica de ser cancelables por parte de los solicitantes del préstamo, ante el incumplimiento está la garantía que se puede ejecutar. Entonces cualquier usuario podría preguntar, oye, ¿hasta cuándo la utilización de la garantía que da el Estado se puede convertir en una subvención o puede ser simplemente una contabilización de un instrumento financiero bajo la NIF 9? Carlos. Sí, bueno, en ese caso, a ver, cuando hablamos de las garantías del Estado, ahí hay una especie de campo medio gris, porque en algunos casos se trata como un seguro, estaría bajo NIF 4, a partir de, ya en el futuro, en NIF 17, o se trata bajo NIF 9, en tanto existe el aval, pero si la empresa es objeto de una condonación, ¿no? Y hablaríamos de un subsidio, o si la empresa ya se hace el desembolso, claramente se genera una cuenta por cobrar que se tiene que evaluar para el que desembolsa, o la entidad estatal, claramente estaríamos ante un tema ya de deterioro bajo la norma de instrumentos financieros NIF 9, ¿no? Eso sería. Sí. Otros conceptos que internacionalmente se están manejando, el efecto de activos contingentes, estamos entrando a la etapa final, sobre temas de ciertos seguros que no se manejan en el Perú y que podrían generar reconocimiento de ciertos activos contingentes, ¿no? Yo, de ayer creo que estábamos hablando con Carlos, el hecho, por ejemplo, de los seguros vehiculares, ¿no? Acá en el Perú, tú tienes un seguro vehicular y tu carro no lo vas a sacar por buen tiempo. El riesgo de incertidumbre de seguros va a ser bien baja, ¿no? Entonces, diera la impresión de que en esas fechas las compañías de seguro tienen menos sucesos de accidentes que en fechas pasadas. Sin embargo, en otros países se entendería de que existen ciertos seguros que se activan por el business interruption, que es cuando, y la pregunta sería si en ciertos países donde hay esta clase de seguros del business interruption, el reclamo al seguro califica y el efecto del COVID-19 califica dentro de la denominación de una interrupción de negocio, un reclamo de seguro per se, ¿no? Esa es una pregunta que pudiera surgir. Después, el tema de la activación de los contratos onerosos, el efecto del COVID-19 puede resultar en que ciertos contratos definitivamente devengan en un fracaso total y se tengan que reconocer los pasivos correspondientes e inevitables. Otro tema es el tema de las provisiones por reestructuración bajo NIC 37, por reorganizaciones que se van a dar. Muchos despidos no se están activando aún debido a que estamos en el periodo de cuarentena, pero pasado el periodo de cuarentena hay muchas decisiones que se van a tomar, negocios que pudieran fracasar, o el tema de la reestructuración de acuerdos bajo NIF 16, en la cual las compañías van a renegociar tasas y condiciones contractuales, ¿no? Eso sería todo en cuanto al repaso de algunos temas de manera ligera, de manera fresca, de situaciones. Y no sé, Carlos, si tienes algo que comentar. Sí, un tema final, Cristian, que tiene que ver con los contratos de arrendamiento, ¿no? Esto también va a ser un tema importante. Los lugares como los centros comerciales van a ser los últimos, probablemente, que cuando se trate de normalizar todo, que abra. Y en estos casos van a haber renegociaciones de los contratos. Y también para otros temas de arrendamiento, de oficinas, de cosas así. Entonces, estas renegociaciones nos pueden llevar a considerar que es un nuevo contrato también. Si yo cambio de repente las condiciones respecto a periodos de gracia, ¿no? O el tema de extensión en el pago de las cuotas, o juntarlas no sé, cosas así, ¿no? O hay un cambio sustancial de condiciones que voy a implicar que estamos en un nuevo contrato. Caso en el cual incluso también la tasa que se utilizó. O sea, si hay cambios en las condiciones, yo puedo remedir el derecho de uso y el pasivo.
al cierre de cada periodo, la NIF 16 me lo permite. Pero si incluso estoy en un cambio sustancial que ya es un nuevo contrato, incluso la tasa de descuento que utilicé para estimar el derecho de uso en el momento inicial, también puede ser objeto de una revisión y actualización, ¿no? Entonces, por mi lado también sería todo. Bien, Carlos. Cristian, tenemos una pregunta y comentario que hicieron el público, nuestro amigo Gerardo Navarro. Nos dice sobre la implicancia del COVID en la NIC 41. ¿Hay alguna implicancia que ustedes puedan advertir? A ver, en el caso de la NIC 41 estamos hablando de activos biológicos, ¿no? En esto, lo que se tendría que ver, hay que tener en cuenta que hubo una aclaración del Comité de Interpretaciones y diferenció entre la planta de soporte, que es un elemento de propiedad planta y equipo, y lo que es ya el fruto en sí. Los activos biológicos, en el valor razonable, cuando se vuelven ya producto terminado, y se ya registran como inventarios, hay un efecto del valor neto de realización, pero también en el valor razonable que puede haber, porque algunos mercados que eran el mercado objetivo de estos productos ya no van a tener el mismo nivel de demanda y hay una producción importante, ¿no? Ahora, no sé, aquí en los supermercados de Lima me he encontrado con unas uvas fabulosas en tamaño que nunca las había visto, que imagino que eso se exportaba a China o a Europa. Entonces, sí va a haber un impacto en la medición. Y también en los supuestos para las tasas de descuento que se utilizan para la determinación del valor razonable, ¿no? Sí, Carlos, también hay que tomar en cuenta de que en el íntegro de la NIC 41, cuando hablamos de una compañía agrícola, atamos grandes inversiones también a deudas. Entonces podría implicar también que hayan renegociaciones de préstamos, que hayan contratos de forward o contratos de swap, que hayan un mix de situaciones, porque no solamente la NIC, o sea, si bien es cierto en la NIC 41, especifica el tema de la contabilización, hay que ver cuál es el modelo de negocio y tipo de cultivo que tienen bajo la NIC 41, porque podríamos encontrarnos el caso de industrias forestales, ¿correcto? Cuyo reconocimiento íntegro es bajo la NIC 41, y hay algunos de uso compartido en donde la planta productora califica como un activo fijo, parte de la planta productora, y el fruto recién es activo biológico, y el método de activo fijo que aplicas, si aplicas el método del costo o el método del valor razonable. Entonces, mucho depende, muchas variables y muchas características que se tienen que ver, y hay que evaluarlo en el contexto del mismo sector agrícola que pudiera afectar. Entonces, si es verdad, todo tiene que ver también con los niveles de stock, porque como bien dice Carlos, se ha encontrado con producción como que se dice que se está quemando en los mercados, porque al haber separado es probable que muchas embarcaciones que estaban destinadas a mercados externos se han parado. Sencillamente, probablemente algunas exportaciones se cayeron y tienen que venderse en el mercado local, con lo cual es probable que para los reportes trimestrales se vean afectados por evaluación de valor neto de realización, porque los productos que tenías en stock para poderlos vender, no los has podido vender al mercado externo y lo vendes al mercado local a un precio prácticamente de remate. Entonces, hay muchas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, y también con referencia a lo que vas a determinar como valor razonable, porque la referencia al valor razonable que podía tomar en cuenta un mercado externo receptivo ahora va a cambiar y su periodo de liquidación. Entonces, hay muchas cosas que analizar ahí en el contexto. Por eso que yéndome al tema de conclusiones y retos de la información financiera, lo que se nos viene es de que hay que analizar industria por industria. O sea, ya no este es un tema de voy a analizar la norma contable, sino cada industria tiene un golpe distinto. Tiene un golpe distinto. O sea, digamos, hay industrias que van a ser más golpeadas y hay industrias que van a ser menos golpeadas. Todas tienen un efecto, pero hay que analizar. Por ejemplo, todas pueden tener renegociaciones de pasivos. Todas de repente están pidiendo, se caen contratos, piden acuerdos, por ejemplo, acuerdos de reducción de costos laborales que los trabajadores aceptan, reducción de 25% por 3 meses. ¿Cuál es el efecto de esa reducción de 3 meses? Porque después va a continuar.
Hay una serie, cada decisión que va a tomar la gerencia va a tener una consecuencia y va a tener un efecto. No sé si hay otra pregunta, Rubén. No, muchas gracias, Cristian. Más bien, ya antes de despedirnos, recomendaciones finales para los contadores, para el gremio contable, desde su perspectiva, de su práctica, realizando sus recomendaciones finales. ¿Comienzo yo, Carlos, o tú? Sí. Ya. Comienzo yo para luego que Carlos concluya. Yo creo de que los contadores en general deberían preparar una matriz para evaluar cuál es la sensibilidad de sus transacciones contables de hoy en día amarradas con los riesgos que gatilla COVID-19. Hay que hacer un inventario para saber cuáles son los probables efectos. Un ejemplo, los activos financieros con los cuales manejo. ¿Qué va a suceder con cuáles son los probables impactos bajo COVID-19 en mis activos financieros? En mis activos fijos, hay indicadores de deterioro que activen. Tengo plusvalía mercantil, la tengo que medir. Ya, no tengo un efecto al 31 de diciembre, pero sí lo tengo al 31 de marzo. ¿Qué va a pasar al 31 de diciembre? Pasivos, tengo renegociación de pasivos. ¿Van a ser nuevos pasivos? ¿Son nuevos préstamos? ¿Qué va a pasar con mi derecho de uso? ¿Cómo se va? Entonces, hacer esta matriz va a ayudar. Y después de esto es elegir cuáles requieren una sustentación técnica, porque como es lógico, siempre se va a estar tratando de evitar el mayor impacto que pudiera tener esto en los resultados financieros de la compañía. Y lo que hay que ver dentro del amparo de lo que dicen las normas contables, cómo puedo sustentar, irme por la elección del tratamiento contable que me permita mostrar razonable mi estado financiero, pero dentro de lo que dicen las normas contables. Entonces me parece que son dos cosas muy importantes que van desde la construcción de una matriz de riesgo específica hacia los componentes de los estados financieros, la documentación vía memorándum del análisis, y creo que lo paso a Carlos para que pueda complementar otras cosas. Bien, gracias, Cristian. Sí, bueno, como ya lo mencionó Cristian y lo recalco, la importancia que va a tenerle cualquier información financiera intermedia que sea de uso público, porque va a definir bastantes cosas, especialmente lo que hablamos de la plusvalía. Pero aún así estuviera en un escenario en el cual solo reporto a fin de año, debo estar muy seguro de los supuestos que voy a considerar para calcular el impairment, el deterioro bajo NIC 36. He determinado adecuadamente mis unidades generadores de efectivo, cómo voy a determinar la tasa de descuento, cómo voy a alocar los activos comunes a las distintas unidades, ¿no? Cuáles son los criterios determinantes para calcular este deterioro. Ese es un primer tema, cómo va a impactar, en qué casos es reversible, en qué casos no, de repente no me va a golpear el resultado porque tengo activos revaluados. Entonces, ahí se tiene que ver cada caso. Lo mismo en la situación de el modelo de pérdida esperada de NIF 9, porque como mencioné, hay muchas compañías que no tienen su data adecuadamente soportada, y entonces deben de trabajar ahora en poderla soportar bien para poder de alguna manera documentar bien cómo determino los porcentajes que voy a aplicar a una cartera que aparentemente puede estar sana o menos deteriorada de lo que se piensa, ¿no? Y finalmente algunas compañías tienen que dar un paso más en lo que están haciendo en este 2019, ¿no? Cerrando el 2019, tenemos el caso hace poco de una compañía que estuvimos viendo con Cristian, en la cual la política de la gerencia era llevar sus inversiones a valor razonable, inversiones en empresas relacionadas a valor razonable. Y iban a cerrar, el estado financiero estaba a punto de cerrar, y nosotros le dijimos, no lo hagas en este momento, porque si bien te mejora la foto hoy, el próximo año tienes el problema del COVID, y esta era una industria que se iba a afectar por el COVID, y te va a golpear en el resultado del ejercicio de una manera brutal. Entonces, ese tipo de decisiones se tienen que tomar con matrices de riesgo, con memorándums técnicos bien soportados, con adecuada documentación que permita sustentar las cifras que vamos a mostrar en los estados financieros intermedios y de fin del año 2020. Eso es lo que puede decir Rubén. Bien, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Cristian. En realidad ha sido bastante
buena su participación, ha permitido que creo los contadores puedan resolver una serie de dudas que se han estado presentando. Y bueno, agradecerles a nombre del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad y también agradecer a Fernando Rimarachín, nuestro común amigo que nos apoyó a gestionar este conversatorio. Muchas gracias y esperemos tenerlos en alguna otra oportunidad. Carlos, Cristian, muchas gracias. Gracias. Encantado. Muchas gracias. Encantado. Gracias.